¿Cómo están amigos de RPP Noticias? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro segmento internacional. Esta semana vamos a continuar hablando de la guerra entre Ucrania y Rusia. Ya pasaron más o menos 2 meses desde que Rusia decidió invadir ciertos territorios ucranianos y la respuesta de países tanto de Europa como de Occidente ha sido distinta. En esta oportunidad vamos a hablar de Alemania y de Estados Unidos, puesto que Alemania ha dado un giro en su política de apoyo a Ucrania. Sobre esta situación vamos a conversar con Isaac Risco. Isaac es periodista peruano en Deutsche Welle, Alemania, y va a tratar de conversar con nosotros un poco, ilustrarnos acerca de lo que está pasando entre Alemania y Rusia, qué va a pasar con el gas, qué va a pasar con estos diplomáticos que han sido expulsados de territorio ruso. Lo vamos a conversar con Isaac. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal Adriana? Gracias por la invitación. No, gracias Isaac a ti por acompañarnos ahora en RPP Noticias. Para comenzar, la ministra de Defensa alemana ha confirmado la autorización para el envío de tanques hacia Ucrania. ¿A qué se debe que Alemania haya dado un giro en su política de apoyo a las tropas ucranianas para enfrentar a Rusia? Bueno, Alemania está dando en los últimos 2 meses pasos muy grandes, es decir, está teniendo lugar un cambio histórico, un cambio de paradigma, un cambio de era en la política alemana desde la posguerra, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La nueva política exterior alemana, la que estamos viendo ahora, está llena de cosas que hace poco parecían impensables, ¿no? Como eso, el hecho de que Alemania envíe armas y armas pesadas también a un país que está en guerra contra Rusia, que Rusia también es un vecino importante para Alemania, ¿no? Esto tiene que ver con el hecho de que Rusia, la agresión rusa a Ucrania, ha roto el orden de paz que se había establecido en Europa después de la posguerra. ¿No? Es un continente que ahora es muy pacífico, pero que ha sufrido 2 guerras mundiales, en particular en el siglo pasado, brutales, y después de la Segunda Guerra Mundial había alcanzado ese orden de paz basado en varias cosas importantes, como es la amistad entre Francia y Alemania, antiguos rivales, y los lazos económicos y políticos entre todos los países. ¿No? Todo eso se ha visto ahora roto por la agresión rusa contra Ucrania, y eso es el cambio de paradigma que estamos viendo, ¿no? que está llevando incluso a que Alemania envíe tanques a Ucrania. Hablando de dinero, ¿no? De un monto, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De cuánto es el apoyo, hablando de dinero que está enviando Alemania a Ucrania? No tengo ahora la cifra exacta, pero estamos hablando de mucho dinero. Si no me equivoco, se hablaba, creo que Estados Unidos es sin duda el país que más está aportando, y creo que eran 3.000 millones de dólares lo que está aportando Estados Unidos, y los países europeos en su conjunto están alrededor de los 2.000 millones de dólares o euros incluso, ¿no? Que son montos, como puedes ver, inconmensurables, enormes montos, ¿no? O sea, el armamento militar y estos tanques y esta tecnología que se está enviando a Ucrania es carísima, ¿no? Partiendo ya de los drones y estos tanques alemanes, los que se acaban de aprobar el envío, son de fabricación antigua y ya están, para el ejército alemán ya son obsoletos, pero siguen siendo tanques caros, ¿no? Uno de estos tanques en los años 70-80, cuando se desarrollaron, costaban 5 millones de marcos, eso lo vi hace poco, es decir, unos 2 millones de euros, no es el precio actual, pero eso puede darte una dimensión de lo que estamos hablando, de ayuda militar por montos muy importantes. A eso se suma la ayuda humanitaria para intentar un poco repartir y ayudar a los refugiados que están saliendo de Ucrania, ¿no? Ahora estamos hablando de la mayor ola de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Bueno, pasando el tema de refugiados y pasando este tema del envío de gran armamento, ya las consecuencias están empezando a verse, ¿no? ¿Cuáles han sido las consecuencias principales de este apoyo explícito que ha dado Alemania a Ucrania, claro, por parte de Rusia, ¿no? Las consecuencias no sé si, a ver, por un lado, algo que nos sorprendió mucho a muchos, ¿no? Sobre todo a la propia Rusia, es que Ucrania haya resistido ese ataque ruso. Se partía
de que esto iba a ser una cosa muy, muy breve, que Rusia iba a invadir, tomar Ucrania en cuestión de días, simplemente por la superioridad que se le suponía a sus fuerzas militares. Creo que por un lado sorprendió la resolución con la que Ucrania decidió defenderse y resistir, y después sí juega un papel importante todo el apoyo militar que ha estado llegando desde Occidente, ¿no? Eso ha conseguido ayudar a Ucrania a apuntalar esa resistencia, ¿no? Y a conseguir defenderse de la agresión rusa. Ahora, hemos sabido que el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin ha visitado Kiev, ha estado en Ucrania, y luego de eso, pues han habido una serie de declaraciones que Estados Unidos ha manifestado que quiere ver a Rusia debilitada. Esto claramente es un cambio de la estrategia inicial que tuvo Joe Biden. ¿Por qué crees, Isaac, que este cambio se ha dado? Es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Yo creo que al comienzo la primera reacción de Estados Unidos, los países occidentales, fue la de, bueno, primero la sorpresa de ver que Rusia de verdad estaba quebrando, rompiendo todos los acuerdos y el orden de estabilidad europeo y mundial, ¿no? Y se trataba sobre todo de contener daños, de evitar que esto fuera más, ¿no? Por ejemplo, que la agresión pasase a otros países de Europa del Este, ¿no? Miembros de la OTAN, ¿no? En tanto, creo que hay una idea, y no del todo errada, de que Ucrania puede ganar. Ganar en ese sentido es conseguir repeler a las fuerzas rusas, sacarlas de su territorio, al menos de gran parte de su territorio. Creo que esa es una convicción o una idea que empieza a asentarse, por lo que estamos viendo. Fuerzas rusas han sufrido bajas importantes, se han tenido que retirar del norte de Ucrania, no han conseguido incursionar más hacia el oeste, se han retirado de Kiev y de los alrededores, y eso ya ha sufrido bajas importantes, ¿no? Y eso está demostrando, por un lado, también que el ejército ruso no es tan fuerte o no está en tan buenas condiciones como se creía antes de la guerra, y por otro, que parece que Ucrania sí puede resistir, ¿no? Y yo creo que eso, a eso que te referías como el cambio de estrategia, creo que es un poco sobre todo la convicción de Estados Unidos de que eso puede ocurrir, y sobre todo el mensaje está siendo más claro de apoyo a Ucrania, ¿no? Y también el gasto militar, ¿no? Creo que Estados Unidos en este momento está entregando a Ucrania prácticamente todo el armamento que les piden, ¿no? Ucrania presenta una lista de armas que creen que pueden ayudarlos a defenderse, y Estados Unidos está siendo muy generoso en eso, ¿no? Eso creo que obedece a esta idea, a esta noción de que la guerra se puede, o que Ucrania puede conseguir rechazar a los agresores rusos. Ujú. Ahora, estas ayudas que está brindando tanto Alemania como Estados Unidos a Ucrania, ¿cómo las podría tomar el presidente ruso Vladimir Putin? Se había hablado de hace algunos días de que estaba dispuesto a retomar las negociaciones con Ucrania, pero en vista de que esto está sucediendo, ¿cómo podría tomarlo el mandatario ruso? A ver, yo creo que de base, de principio, el mandatario ruso Putin es una persona que ha demostrado a lo largo de este tiempo que llega al poder, y sobre todo en los últimos años, que es muy difícil de predecir y que no se atiene a reglas. Entonces, un poco esperar que Putin ahora actúe de acuerdo a ciertas normas, a ciertas reglas, creo que es un poco iluso, ¿no? Creo que el escepticismo que hay, las dudas que había y que sigue habiendo respecto al proceso de paz son fundadas. Creo que no se puede confiar en Putin. Putin ha mostrado que no es un político confiable, ¿no? Entonces, estamos en ese terreno especulativo en que Putin siempre está jugando de manera táctica, no siempre de forma limpia, y entonces es un poco difícil de predecir lo que va a ser. Yo creo que la premisa principal que se puede tener en este caso es decir que no se puede confiar en Putin cuando se sienta en una mesa de negociaciones, y tampoco cuando si dice que va a detener la ofensiva, ¿no? Porque es un tipo que está acostumbrado a eso, a la fuerza bruta, incluso, ¿no? Ujú. Exacto. Y bueno, viendo ahorita lo que está sucediendo con el apoyo de Alemania a Ucrania, sabemos que Alemania le compra gran parte del gas que utiliza a Rusia. ¿Qué es lo que va a suceder con estas transacciones económicas? Esas transacciones económicas, ese dinero que paga Alemania a Rusia, que son millones de euros al día, son también gran parte del problema. Eso tiene mucho que ver con los errores
de la política alemana de los últimos 20 años, te diría, o 15 años, ¿no? Es decir, haberse entregado a esa dependencia energética de Rusia, sabiendo que la Rusia de Vladimir Putin no era un socio comercial ni político fiable, ¿no? A priori la idea de hacer negocios con Rusia es una idea a priori buena y que tiene tradición en la política alemana de la posguerra, es decir, eso de crear vínculos, impulsar una amistad política, colectiva, nacional a través de los negocios es una idea muy válida también para promover el diálogo y la paz. Ahora, el problema ha sido confiar en Putin como actor, ¿no? Y que Alemania permitiese o crease ella misma esa dependencia energética de Rusia, ¿no? Alemania, al momento en el que comenzó la guerra, recibía el 55% de la energía que consume de Rusia, es decir, carbón, petróleo y gas. Y gas es sobre todo el mayor problema, ¿no? Eso implica que Alemania no puede prescindir fácilmente, no puede romper lazos tan fácilmente con Rusia, ¿no? Y eso es un factor que está condicionando también este conflicto ahora y que Putin puede perfectamente utilizar como palanca, ¿no? Como instrumento de presión, incluso de chantaje con Alemania y con Occidente. Lo estamos viendo ahora, ¿no? Ahora mismo. Mm. Otra consulta que tenía para hacerte, Isaac, bueno, hace algunas semanas vimos la reunión que tuvo el presidente de Francia, Emmanuel Macron, con Vladimir Putin. Tras las nuevas elecciones que se han celebrado en Francia y tras estos grandes pasos que ha dado Alemania de apoyo a Ucrania, ¿cuál crees que podría ser la nueva posición que tome Francia en este conflicto? La nueva posición de Francia es la antigua, es la misma. O sea, la buena noticia para la Unión Europea, digamos, para el frente occidental contra la Rusia de Putin, es que Macron ha sido reelegido. La muy mala noticia hubiese sido que ganase Marine Le Pen, ¿no? La candidata de ultraderecha que ha negado ahora sus lazos con Putin, últimamente los ha matizado, pero que los ha tenido en el pasado y que es previsible de que los siga teniendo con el Kremlin de Putin, ¿no? Entonces, eso hubiese sido una mala noticia tanto para este frente occidental conjunto contra Putin como para la Unión Europea como proyecto nacional, como proyecto de varias naciones en Europa, porque ella conocida como una euroescéptica, ¿no? Su euroescepticismo es conocido. Tenía un programa contrario a la Unión Europea, por más que lo hubiese matizado en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, la buena noticia es que Francia sigue en ese curso, comprometida con la Unión Europea y comprometida como uno de los motores de este nuevo frente de los países de Europa Occidental contra la Rusia de Putin. Como me mencionabas, Isaac, el actuar de Putin no siempre es certero, ¿no? Es un poco errático en sus decisiones y a veces no sabemos qué podemos esperar. Pero luego de esta decisión tomada por Alemania, en tu opinión, ¿qué podría suceder en las siguientes semanas? No sé si errática sea la palabra correcta para definir a Putin, más bien creo que es un tipo muy inteligente y que actúa tácticamente de forma astuta, pero que no se atiene a reglas, ¿no? Que es una persona que no le importa jugar sucio, por decirlo así, ¿no? Lo previsible también es muy difícil ahora predecir lo que va a ocurrir en la guerra. Yo creo que un poco la tendencia la hemos visto. Ucrania ha conseguido resistir al primer embate ese de la guerra. Es asumible, es correcto asumir que Rusia no está teniendo el éxito que esperaba, que las sanciones económicas y el gasto enorme de la guerra le está pasando factura, que ellos que están perdiendo ahí, ¿no? Que simplemente es una ofensiva que no puede mantener ese ritmo. Creo que a muy corto plazo, creo que lo que estamos viendo ahora y lo que va a seguir en las próximas semanas sí va a ser un endurecimiento de la ofensiva, porque ellos Putin es una persona que tampoco no va a dar su brazo a torcer y tampoco va a reconocer fácil, no, de hecho no va a reconocer ningún error, ¿no? Aquí en Europa se habla mucho de una fecha simbólica en Rusia, que es el 9 de mayo, es una fiesta nacional, prácticamente es un día nacional, gran simbolismo para Rusia porque el 9 de mayo representa el día de la victoria de la Rusia, de la Unión Soviética entonces, contra la Alemania nazi, ¿no? El día de la victoria. Es un día en el que Rusia le gusta celebrar
sea, su identidad nacional y también sus logros militares, y se estima aquí que él para este 9 de mayo quiere hacer algún anuncio, anunciar algún logro, aunque sea semi logro o fingido incluso, es decir, algún éxito en la guerra contra Ucrania, ¿no? Y por eso se teme que está intensificando ahora mismo la ofensiva en el este y en el sur de Ucrania para poder conseguir mostrar un logro cuando llegue el 9 de mayo, ¿no? Cuando sea el día de la gran parada militar en Moscú. Ujú. Bueno, estaremos esperando al 9 de mayo para ver qué anuncios se realizan, pero en vista de que no se esperaba que Ucrania resista tanto esta ofensiva rusa, ¿cuál es digamos, la opinión de la población rusa en este momento? ¿Todavía mantiene su apoyo a Vladimir Putin o ya existe un sector más crítico, ¿no? Es un poco difícil de saber porque como es casi natural a cualquier régimen autoritario, yo creo que Rusia lleva mucho tiempo, ya lleva varios años convirtiéndose paso a paso en un régimen autoritario, pero creo que eso se ha agudizado mucho en los últimos tiempos. Y bueno, como decía, como la naturaleza de cualquier régimen autoritario, es muy difícil conocer la opinión real de la población porque hay mecanismos de represión y de miedo que mantienen a la población maniatada, digamos, ¿no? Yo creo, por los datos que tenemos, por lo que podemos ver, que el apoyo a Rusia, a Putin sigue siendo real, sigue siendo muy alto. Hay un apoyo alto, que es algo también un fenómeno usual en regímenes autoritarios, ¿no? También por el control férreo de los medios de comunicación, por la propaganda. Creo que sigue habiendo un apoyo alto y real a Putin, así como también es evidente, y lo hemos visto, ¿no? Que hay una fuerte represión contra cualquier movimiento opositor, ¿no? No solo ahora en la guerra, sino el arresto de Navalny, ¿no? Alexei Navalny, el principal opositor ruso, está preso, y por la forma como han reprimido las pocas protestas que ha habido en Rusia, San Petersburgo, Moscú, en varias otras ciudades, desde el comienzo de la guerra ucrania, ¿no? Eso, yo creo que se pueden observar esas dos constantes, ¿no? Que el apoyo sigue siendo fuerte, en parte gracias a la maquinaria de propaganda del Kremlin y la mano dura, y que hay también una fuerte ola represiva contra cualquier expresión de disenso contra el Kremlin, ¿no? Una cosa que se puede recordar, por ejemplo, es que Rusia, el Kremlin ha prohibido el uso de la palabra guerra, tan siquiera en los medios de comunicación rusos, ¿no? No se puede hablar de guerra, ni de invasión, se habla de una operación militar especial, ¿no? Que sugiere que es esto algo muy breve y muy corto y muy limitado, ¿no? Y no una guerra en toda regla como está ocurriendo, ¿no? Entendemos, Isaac. Antes de finalizar la entrevista, quería consultarte si consideras que hay algún punto que no hayamos tocado que es necesario explicar, explayarnos. No sé pero creo que hemos tratado ampliamente de la crisis política y la guerra en Europa, ¿no? Yo podría recordarles que estamos con el Goethe Institut en Lima impulsando participo más bien como anfitrión de una serie de entrevistas en el Goethe Institut, entrevistas de actualidad sobre actualidad peruana, estamos una vez al mes. Hemos tenido ya 2 entrevistas y nos quedan 4 más. Este mes que viene vamos a hablar del quechua, el uso del quechua en el Perú. Luego hablaremos de la marihuana, la posible legalización de la marihuana en Perú. Después también de los derechos de las personas trans en Perú, en julio, y en agosto hablaremos al final del debate sobre la posible legalización del aborto en Perú. Creo que son temas bastante interesantes y me gustaría mucho invitarlos a al público también de RPP a asistir a estas entrevistas porque creo que son muy interesantes para mí como conductor también. Ujú. ¿Cómo pueden hacer las personas que nos están viendo, Isaac, para acudir a estos conversatorios? Pues lo mejor es ir a la página web del Goethe Institut en Lima, es el instituto alemán en Perú, ¿no? El Goethe, y buscar ahí el link, ¿no? También estamos en Facebook Live, ¿no? También la entrevista se emite siempre en vivo en Facebook Live. Por cierto, también pueden ver ahí las entrevistas pasadas, ¿no? La primera la hicimos con el exministro de Medio Ambiente, Manuel Purgal Vidal, para hablar de medio ambiente y contaminación en Perú. La segunda, hace unos pocos días, para hablar de libertad de expresión, hablamos una buena colega y yo, Pablo Ugaz, hablar sobre la libertad de expresión y lo que está ocurriendo en Perú actualmente. Esas las pueden ver ahí
grabadas en la página del Goethe. Pero eso, entrar a la página del Goethe y buscar la serie de entrevistas del ciclo Hablemos. Ok, Isaac, perfecto. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el segmento de hoy. Adriana, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y con ustedes, amigos, será hasta un próximo segmento. Nos comprometemos desde RPP Noticias a continuar siguiendo el conflicto entre Ucrania y Rusia y vamos a ver pues qué sucede con Alemania y qué sucede con esta nueva estrategia, este nuevo giro que ha tomado Joe Biden. Con ustedes será hasta un próximo miércoles. Nos vemos en el siguiente segmento. Hasta luego.